Buenos Aires no abandona sus viejos planes con relación a la organización del país. Ya a partir de 1823, la provincia ha comenzado a tender los hilos para reunir un nuevo Congreso cuyo cometido debía ser, fundamentalmente, el de dar una constitución al país que permitiera su organización. Se buscaba además apoyo para solucionar el problema de la banda oriental, incorporada al Brasil con el nombre de Provincia Cisplatina. Lentamente la iniciativa va aprendiendo y en diciembre de 1824 representantes de todas las provincias de la época, incluidos los de la banda oriental, Misiones y Tarija, comienzan a sesionar en Buenos Aires, cuyo gobierno es ejercido por Las Heras. El Congreso tomó diversas medidas: la ley fundamental, la ley de presidencia y la ley de capital del Estado. Creo que uno de los mayores virtudes de ese periodo en que la gente era muy realista era no intentar llevar la institucionalización más allá de donde se podía. Parece que el modelo de prudencia fue la ley fundamental, ¿no? Que evitaba, digamos, darle al Congreso la posibilidad de crear cosas que las provincias no aceptaran, ¿no? Así que hasta ahí, digamos, la utilización de modelos constitucionales europeos no pareció funcionar mal, ¿no? A partir de fines del 25, a partir del 26, hay como una especie de divorcio total entre el Congreso fabricando leyes y una realidad que no las acepta, ¿no? Este promisorio comienzo sufrirá sus primeras grietas el 6 de febrero de 1826 con la creación del cargo de presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Los defensores del proyecto pretendieron utilizar la situación de guerra con el Brasil para transformar en permanente el cargo provisorio que había sido delegado en el gobierno de Buenos Aires. El candidato elegido fue Bernardino Rivadavia, lo que molestó aún más a las provincias, puesto que representaba a la tendencia unitaria. La ley de capital del Estado, proyecto presentado por el nuevo presidente y aprobado de inmediato, le hizo perder a Rivadavia también el apoyo de los porteños. Se termina por aprobar en diciembre de 1826 una constitución que, si no fuera por su declarado republicanismo, coincide en cuanto a su tendencia centralizadora con la de 1819 y, como aquella, provoca la airada repulsa de los caudillos y los pueblos. Así fracasó este nuevo intento de organizar al país. Rivadavia renunció en junio de 1827. La constitución unitaria realmente le quita el ingreso a la aduana de Buenos Aires y los impuestos a la importación a las provincias. Por eso Buenos Aires es muy resistida. Pero no podía haber unión nacional, unión del país, si no se le daba al gobierno nacional fuentes de ingresos. Mientras Buenos Aires continuaba con la aduana de Buenos Aires y las provincias con los impuestos internos, los impuestos al comercio interno, perdón, esto era absolutamente imposible. Rivadavia fue llamado a ocupar la presidencia por quienes hasta unos meses antes habían sido sus adversarios, que se habían encargado de poner fin a la experiencia de Rodríguez, hacer que el fin de la experiencia de Rodríguez fuera el fin de una etapa política. Era una apuesta audacísima, porque era una apuesta de usar la guerra para crear el Estado central, mediante la creación de un ejército que fue efectivamente más poderoso que los ejércitos de la independencia, ejército que quienes inspiraban esta movida política estaban decididos a usar en política interna, y mediante la confiscación, diríamos así, de la provincia de Buenos Aires, que es uno de esos actos de audacia tan extrema que no se comprende cómo pudieron ser emprendidos. Me da la impresión de que en este proyecto no le interesaba tanto presidir el país como, por la vía de la presidencia, recuperar el control de la provincia de Buenos Aires, ¿no? En ese sentido fue una política muy aventurera, ¿no? Con unos costos muy fuertes que empezó pagando él y luego se siguieron pagando. El precio de la derrota hubieran debido adivinar que sería necesariamente terrible, porque habían desafiado a los sectores sociales más poderosos del país
y habían desafiado, por otra parte, una serie de tradiciones que no solo esos sectores sociales veían con orgullo y con las que se identificaban apasionadamente en Buenos Aires. De tal manera que creo que esa fue una de las razones por las cuales ese proyecto, que así inspirado, no pudo llegar demasiado lejos. Rivadavia había cometido además errores bastante graves, entre otros aceptar formar parte al mismo tiempo que era presidente de las provincias unidas del Río de la Plata, aceptar formar parte de del directorio de una sociedad de minas, una sociedad mixta con capitales británicos. Esto Dorrego lo denuncia en la legislatura, se acrecienta el malestar contra Rivadavia y Rivadavia renuncia. Ante la desaparición de la provincia de Buenos Aires y sin tener que gobernar, Las Heras renunció de inmediato y los porteños, amenazados en sus intereses, se alinearon en la oposición al presidente. Poco después, el poder nacional quedaba disuelto. El período comprendido entre 1810 y 1828 mostró el intento de Buenos Aires por organizar a la nación en base al control político y económico de las provincias. Con ese propósito, fueron sancionadas las constituciones de 1819 y 1826. La ausencia de un gobierno central, a partir de 1820, hizo de los caudillos los auténticos dueños del poder en sus respectivas regiones. Lo primero que llama la atención es que la estructura de dominación se constituye en Argentina sobre la base de un temprano disciplinamiento de las clases subalternas rurales y una difícil solución de las disidencias entre los grupos que aspiraban a ser dominantes. De hecho, las llamadas guerras civiles argentinas son un fuerte enfrentamiento entre grupos dominantes locales, provinciales, en el mejor de los casos regionales, que bregaban por hacerse del centro del poder en una situación que se caracteriza básicamente por, podríamos decir, ningún grupo tiene fuerza suficiente para imponerse sobre los demás, pero todos y cada uno de ellos tiene la fuerza suficiente para impedir que uno de los otros grupos sociales alcance precisamente esa situación de centro del ejercicio del poder.